Hay una forma de vivir que desde fuera parece normal, pero por dentro se siente vacía. No es tristeza constante, no es caos evidente, no es una crisis que puedas explicar fácilmente, es algo más, silencioso. Es levantarte, hacer lo que tienes que hacer, cumplir, avanzar, incluso lograr cosas y aún así sentir, en algún punto del día, que algo no encaja, como si estuvieras en tu propia vida, pero no completamente dentro de ella. Y lo más desconcertante es esto, no siempre sabes qué falta, porque en teoría, todo está bien. Tienes responsabilidades, ocupaciones, metas, personas, quizá incluso estabilidad, pero hay una sensación que aparece cuando el ruido baja, cuando te quedas solo, cuando no hay distracciones suficientes para taparlo. Una pregunta que no siempre formulas con palabras, pero que se siente. ¿Esto es todo? Si alguna vez has sentido eso, no lo ignores. Y si algo de lo que vamos a explorar aquí te toca, quédate hasta el final. No como entretenimiento, sino como una forma de escucharte mejor. Y si en algún momento sientes que esto te está hablando directamente, deja un like o guarda este video. No por rutina, sino como un recordatorio de que esto importa. Porque lo que vamos a ver no es superficial. Es algo que está detrás de muchas formas de ansiedad que hoy parecen normales. Y tiene que ver con el sentido. No el sentido como concepto bonito, sino como experiencia interna. Esa sensación de que lo que haces tiene dirección. De que tu vida no es solo una secuencia de días, sino algo que, aunque no esté perfectamente definido, se siente coherente. Cuando eso no está, algo dentro de ti se desordena, no siempre de forma dramática. A veces se manifiesta como cansancio sin razón clara, como desmotivación que no se resuelve, descansando, como una incomodidad constante que no desaparece aunque todo esté bien. Y aquí hay algo importante que necesitas entender desde el inicio. No tener propósito no significa que tu vida no valga. Significa que tu sistema no encuentra una dirección clara desde la cual organizarse. Y eso genera ruido. Porque el cerebro humano no solo necesita estímulo, necesita significado. No basta con hacer cosas. Necesitas sentir que esas cosas tienen un porqué que conecte contigo. Cuando eso falta, empiezas a moverte mucho, pero a avanzar poco por dentro. Y ahí es donde empieza una de las confusiones más grandes de este tiempo. Creer que el problema es falta de motivación, cuando en realidad es falta de sentido. Entonces intenta solucionarlo con más acción, más metas, más productividad, más hábitos, más disciplina. Pero no funciona del todo, porque estás intentando resolver un problema de dirección con velocidad, y eso solo te cansa más. Ahora quiero que te hagas una pregunta, pero de verdad. No la respondas rápido. Siente lo que aparece. Si mañana desaparecieran todas las expectativas externas, si nadie te evaluara, si nadie opinara, si nadie estuviera mirando, ¿seguirías eligiendo la vida que estás viviendo? No lo que dices que quieres, lo que haces todos los días. Si la respuesta no es un sí claro, hay algo que mirar. Y no es para culparte, es para darte cuenta. Porque muchas personas viven años enteros en trayectorias que no eligieron conscientemente, trayectorias que heredaron, que imitaron, que asumieron como normales. Y eso no es raro. Desde pequeños aprendemos a movernos en función de lo que se espera. Aprendemos qué es valioso, qué es correcto, qué es admirado. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir una vida orientada a cumplir con eso, no necesariamente a sentirla. Y eso funciona, hasta cierto punto. Te da estructura, te da pertenencia, te da dirección aparente. Pero si esa dirección no nace de ti, en algún momento empieza a pesar. Y ese peso muchas veces se llama ansiedad. Pero no siempre es ansiedad como crees. A veces es incoherencia. Es la sensación de estar avanzando en un camino que no termina de sentirse tuyo. Y aquí empieza lo importante, porque hay señales.
Señales que tu sistema te manda cuando estás viviendo sin un propósito real. No para castigarte, para orientarte. Pero como no las reconoces, o las minimizas, o las confundes con otras cosas, las ignoras. Y al ignorarlas, el ruido aumenta. Hasta que un día ya no es solo incomodidad, es agotamiento, es desconexión. Es esa sensación de estar sobreviviendo tu propia vida en lugar de vivirla. Por eso este tema no es solo interesante, es necesario, porque identificar esas señales puede ser el punto donde algo empieza a cambiar, no de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma real. Y antes de entrar en ellas, hay algo que necesitas ver con claridad. El propósito no es algo que encuentras afuera como si fuera una respuesta escondida. No está esperando en algún lugar perfecto. No es una meta que un día descubres y todo se acomoda mágicamente. Eso es otra ilusión. El propósito se construye, se descubre en el hacer, en el sentir, en el ajustar, en el equivocarte, en el volver a intentar. Pero para que eso ocurra, necesitas empezar a distinguir cuándo estás viviendo con sentido y cuándo no. Porque sin esa distinción, todo se mezcla. Y terminas pensando que lo que sientes es normal, cuando en realidad es una señal de que algo necesita reordenarse. Y aquí es donde entramos en lo que viniste a buscar, no desde una lista superficial, sino desde algo que puedas sentir en de luna, porque probablemente, mientras avanzamos, no vas a aprender algo nuevo, vas a reconocer algo que ya sabías, pero no habías querido mirar de frente. Y eso es lo que realmente transforma, porque cuando algo deja de ser inconsciente, ya no puedes ignorarlo igual. Empieza a moverte, empieza a incomodarte, pero también a orientarte. Y eso, aunque no lo parezca al inicio, es una de las formas más reales de empezar a vivir, con propósito. No encontrándolo, sino dejando de ignorar las señales que te están mostrando que te estás alejando de él. Y algunas de esas señales están mucho más presentes en tu vida de lo que imaginas. Hay una señal que suele pasar desapercibida porque no se siente como algo grave, pero es una de las más reveladoras. Es cuando todo en tu vida funciona, pero tú no sientes nada real por dentro. Cumples, respondes, haces lo que toca, pero no hay conexión. No hay una sensación clara de estar involucrado en lo que estás viviendo. Es como si estuvieras presente, pero sin estar realmente ahí. Y esto no es pereza, no es falta de disciplina, es desconexión del sentido. Porque cuando hay propósito, incluso las cosas difíciles tienen un tipo de energía distinta. No necesariamente se disfrutan, pero se sienten vivas, se sienten parte de algo. Pero cuando no hay propósito, incluso lo fácil pesa, incluso lo que antes te emocionaba, se vuelve plano. Y ahí aparece algo que muchas personas confunden: la apatía. Esa sensación de nada me motiva, todo me da igual, no tengo ganas de nada. Y lo intentan resolver forzándose. Se dicen: tengo que echarle ganas, tengo que ser más disciplinado, tengo que motivarme, pero la motivación no aparece. Porque la motivación no es el origen, es una consecuencia. Es una respuesta natural cuando lo que haces tiene sentido para ti, no al revés. Entonces empiezas a exigirte más y te sientes peor, porque ahora no solo estás desconectado, también te estás presionando por no sentir lo que crees que deberías sentir. Y eso genera otra capa de tensión. Ahora no solo hay vacío, también hay culpa. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa muy honesta. Porque si algo dentro de ti está apagado, no siempre, significa que estás fallando. A veces significa que estás viviendo algo que no te representa, y tu sistema simplemente dejó de responder. No porque no pueda, sino porque no encuentra un porqué, y eso cambia todo. Porque deja de ser un problema de actitud y se convierte en una señal. Una señal de que hay una desconexión entre lo que haces y lo que eres. Ahora, quiero que observes algo muy concreto en tu día. ¿En qué momentos te sientes más apagado? No cuando estás cansado físicamente
cuando estás desconectado. Puede ser en tu trabajo, puede ser en ciertas conversaciones, puede ser en actividades que haces por inercia. Ese apagamiento no es aleatorio, es información, es tu sistema diciéndote: aquí no hay sentido suficiente para sostener energía. Pero como no estás acostumbrado a leerlo así, lo interpretas como flojera, como falta de ganas, como problema personal, y empiezas a pelear contigo. Pero no es contigo, es con lo que estás sosteniendo. Y aquí viene algo importante. Muchas personas viven años en ese estado y lo normalizan. Se acostumbran a vivir sin entusiasmo. Se acostumbran a hacer cosas sin y sentirlas. Se acostumbran a una vida funcional, pero no significativa. Y eso tiene un costo. No inmediato, pero profundo. Porque poco a poco empiezas a perder contacto con lo que sí te mueve, con lo que sí te importa, con lo que sí te hace sentir vivo. Y, cuando pierdes ese contacto, es muy difícil construir algo con sentido, porque ya no tienes referencia, y entonces haces lo que hace la mayoría. Sigues haciendo lo que se espera, aunque no se sienta bien, porque al menos eso es claro. Pero claro, no es lo mismo que correcto para ti. Y aquí aparece otra señal, muy relacionada con esta. La sensación de estar ocupado todo el tiempo, pero no avanzar en nada que realmente te importe. Días llenos, pero vacíos. Horas invertidas, pero sin dirección. Es como si tuvieras mucha actividad, pero poca intención. Y eso cansa mucho, más de lo que parece, porque no es el esfuerzo lo que te desgasta, es la falta de sentido en ese esfuerzo. Tu cerebro necesita asociar lo que haces con algo que valga la pena para ti. Si no lo hace, lo vive como gasto innecesario, y eso genera fatiga. No solo física, mental. Por eso hay personas que trabajan mucho, pero se sienten drenadas todo el tiempo. Y otras que también trabajan mucho, pero no sienten el mismo nivel de desgaste. La diferencia no siempre está en la cantidad, está en la conexión, en si lo que hacen tiene sentido para ellas o no. Y aquí es donde entra algo que suele incomodar. Porque cuando empiezas a ver esto, también empiezas a darte cuenta de cuánto de tu vida está lleno de cosas que no elegiste del todo. Rutinas que repetiste, caminos que seguiste por inercia. Decisiones que tomaste para evitar conflicto, no para construir sentido. Y eso puede generar una sensación fuerte, como si hubieras perdido tiempo, como si hubieras estado en automático demasiado tiempo. Pero es importante que no te quedes ahí, porque no se trata de mirar atrás para castigarte, se trata de mirar ahora para elegir distinto. Porque mientras sigas repitiendo sin cuestionar, esa sensación no va a cambiar. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Saben que algo no está bien, pero no cambian nada, siguen igual. Porque cambiar implica incomodidad, implica incertidumbre, implica dejar lo conocido, implica no tener garantía, y entonces prefieren sostener una vida que no sienten antes que arriesgarse a una que no controlan. Pero ese es el punto. El propósito no aparece en lo completamente controlado, aparece en lo que te involucra, en lo que te mueve aunque no sea perfecto, aunque no esté claro del todo. Y eso requiere acción, no una acción masiva, una acción honesta, pequeña pero real. Ahora, hay algo más que suele aparecer cuando vives sin propósito, y es muy sutil. La sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido, pero sin dejar huella. Días que se repiten, semanas que se mezclan, meses que se van, sin una sensación clara de haber vivido algo significativo, y eso inquieta. Porque en el fondo todos necesitamos sentir que nuestra vida está ocurriendo, no solo pasando. Y cuando no hay propósito, el tiempo se vuelve plano. No hay momentos que destaquen, no hay experiencias que se sientan propias, no hay una narrativa interna que diga: esto tiene sentido, solo hay continuidad. Y la continuidad sin sentido pesa, porque te hace sentir como espectador de tu propia vida. Y esa es una de las experiencias más desconectadas que existen. Estar, pero no habitar. Hacer, pero no sentir. Avanzar,
pero no saber hacia dónde. Y eso, aunque no siempre se diga en voz alta, genera ansiedad. No una ansiedad explosiva, una ansiedad constante, de fondo, como un ruido que no se apaga, porque tu sistema sabe que algo falta. No, información, no recursos, no capacidad, sentido. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia, porque deja de ser un problema difuso y se convierte en algo concreto. Ya no es no sé qué me pasa. Empieza a ser algo de lo que estoy viviendo no me representa. Y eso es mucho más útil, porque desde ahí puedes empezar a ajustar. No todo de golpe, pero sí algo. Porque no necesitas cambiar toda tu vida para empezar a recuperar sentido. Necesitas dejar de ignorar completamente lo que ya sientes. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando dejas de ignorarte, empiezas a encontrarte. Y ese es el punto donde el propósito deja de ser una idea y empieza a volverse una experiencia posible. Hay otra señal que suele disfrazarse muy bien, porque por fuera parece productividad, pero por dentro es evasión. Es cuando llenas tu vida de cosas para no tener que sentir lo que hay debajo. Tu agenda está llena. Siempre hay algo que hacer, siempre hay pendientes, siempre hay estímulos. Pero si te detienes, si de verdad paras, aparece una incomodidad que no sabes sostener. Y entonces vuelves a moverte. No porque lo que haces sea tan importante, sino porque quedarte en silencio contigo se volvió incómodo. Esa es una señal fuerte, no de que seas débil, sino de que hay algo que no estás queriendo mirar. Porque cuando hay propósito, el silencio no se siente como amenaza. Puede incomodar, sí, pero no necesitas escapar de él constantemente. En cambio, cuando no hay sentido, el silencio amplifica el vacío. Hace más evidente esa sensación de algo falta, y entonces tu mente hace lo que sabe hacer. Llenar, con tareas, con distracciones, con estímulos, con cualquier cosa que evite que tengas que enfrentarte a esa sensación. Y esto conecta con algo muy importante a nivel interno. Tu cerebro está diseñado para evitar el dolor. No distingue bien entre dolor físico y emocional. Si hay algo que te incomoda profundamente, va a buscar formas de alejarte de eso. Y una de las formas más eficaces es mantenerte ocupado. Porque cuando estás ocupado, no sientes tanto, no piensas tanto, no cuestionas tanto, pero hay un costo. Porque mientras más llenas tu vida para no sentir, más te alejas de lo que necesitas entender. Y eso prolonga la desconexión. Ahora, quiero que observes algo con mucha honestidad. ¿Estás ocupado porque tu vida tiene dirección o porque necesitas no sentir lo que hay cuando no haces nada? No es lo mismo. Y no es una pregunta cómoda, porque puede revelar cosas que has estado evitando. Pero es necesaria, porque muchas personas han normalizado una forma de vivir donde nunca paran. Y lo justifican con responsabilidad, con disciplina, con ambición, pero en el fondo hay miedo. Miedo a quedarse a solas con sus pensamientos, miedo a sentir ese vacío, miedo a darse cuenta de que lo que están construyendo no termina de tener sentido. Y aquí aparece otra capa, porque esta hiperactividad constante también afecta a tu sistema nervioso, no solo por el cansancio, por la sobreestimulación. Tu atención está fragmentada. Tu mente salta de una cosa a otra. Tu cuerpo no termina de entrar en un estado de reposo real. Y eso mantiene activado el cortisol, no como una alarma fuerte, como un fondo constante, una tensión, ligera, pero sostenida. Y cuando eso se vuelve habitual, empiezas a sentirte inquieto, incluso cuando no pasa nada. Te cuesta descansar, te cuesta desconectar, te cuesta simplemente estar. Y eso no es casualidad. Es el resultado de vivir mucho tiempo en modo evitación. Ahora, hay algo más que ocurre aquí. Y es que mientras más te acostumbras a ese ritmo, más difícil se vuelve parar. Porque parar
ya no se siente natural. Se siente incómodo. Se siente incluso como pérdida de tiempo. Y eso es peligroso, porque entonces pierdes la capacidad de escucharte, y sin escucha no hay dirección. Sin dirección no hay propósito, y sin propósito vuelves al mismo ciclo. Más hacer, menos sentido, más vacío, más necesidad de hacer. Y así se sostiene. Ahora, aquí viene algo importante. No se trata de dejar de hacer, no se trata de volverte pasivo o de abandonar tus responsabilidades. Se trata de cambiar desde donde haces, porque puedes seguir haciendo muchas cosas, pero desde un lugar distinto, desde un lugar más conectado, más consciente, más alineado. Y eso cambia todo. Pero para eso, necesitas empezar a tolerar algo que has evitado: el silencio. No como algo permanente, como práctica. Momentos donde no estás llenando el espacio, donde no estás consumiendo algo, donde no estás distrayéndote, solo estás. Y al inicio no se siente bien, porque aparecen cosas, pensamientos, recuerdos, sensaciones que no habías procesado. Pero eso no es un error, es información, es todo lo que has estado evitando, saliendo a la superficie. Y si logras quedarte ahí, sin huir inmediatamente, algo empieza a ordenarse. No de golpe, pero sí de forma real. Empiezas a entender qué te pasa, empiezas a notar que te incomoda, empiezas a ver que no encaja, y desde ahí puedes empezar a ajustar. Pero si nunca te das ese espacio, todo sigue igual. Y aquí aparece otra señal muy clara de falta de propósito: la necesidad constante de estímulo. No poder estar sin el teléfono, no poder estar sin música, no poder estar sin algo que llene el espacio. Y no es casualidad, porque cuando hay sentido, no necesitas llenar cada segundo. Puedes estar en pausa, sin sentir que estás perdiendo algo, pero cuando no hay sentido, el vacío se siente amenazante y necesitas taparlo. Ahora, esto no significa que usar redes o distraerte esté mal. El problema es cuando lo necesitas todo el tiempo. Cuando no es elección, es dependencia. Y esa dependencia es una forma de regulación. Tu sistema intentando no sentir lo que no sabe cómo procesar. Pero eso no resuelve nada, solo lo aplaza. Y lo que se aplaza, crece. Por eso, aunque al inicio sea incómodo, empezar a crear pequeños espacios sin estímulo cambia mucho. 5 minutos, 10 minutos, sin hacer nada, sin distraerte, solo observando. Y no para meditar, perfecto, para escucharte. Porque ahí es donde empiezas a reconectar. No con ideas, con experiencia. Y esa reconexión es el primer paso hacia el sentido. Porque no puedes construir propósitos si no estás en contacto contigo. Y aquí es donde muchas personas esperan algo que no llega. Esperan claridad total antes de hacer cambios. Esperan sentirse listos, seguros, convencidos. Pero eso casi nunca pasa. La claridad no llega antes de moverte. Llega mientras te mueves, mientras pruebas, mientras ajustas, mientras te equivocas, mientras te escuchas. Y eso requiere algo muy simple, pero muy difícil: dejar de esperar el momento perfecto, porque ese momento no existe. Lo que existe es este punto, donde ya sabes que algo no encaja, donde ya sientes que algo falta, donde ya no puedes ignorarlo, igual. Y desde ahí puedes empezar, no con todo, con algo, algo que se sienta un poco más real, un poco más tuyo, un poco más honesto. Y ese pequeño cambio empieza a crear una grieta en esa vida automática. Y por ahí empieza a entrar algo distinto, no inmediato, pero real. Porque cuando dejas de huir de ti, aunque sea por momentos, empiezas a encontrarte. Y ese es el inicio de cualquier vida con propósito. Hay otra señal que parece menor, pero desgasta muchísimo por dentro. Es cuando necesitas sentirte útil todo el tiempo para no sentirte vacío.
no estar en paz, no estar presente. Útil, como si tu valor dependiera de cuánto haces, cuánto resuelves, cuánto produces, cuánto ayudas, cuánto sostienes. Y entonces descansas, pero con culpa. Dices que no, pero con culpa. No estás disponible para todos y algo dentro de ti se inquieta. Porque en el fondo no solo te enseñaron a hacer cosas, te enseñaron a asociar tu valor con tu función, con lo que das, con lo que generas, con lo que representas para otros. Y eso crea una trampa muy profunda, porque si tu valor depende de ser útil, nunca puedes relajarte del todo. Siempre hay algo más que podrías hacer, siempre alguien más a quien podrías atender, siempre una versión más productiva de ti a la que podrías intentar llegar. Y así, tu vida se convierte en una exigencia continua. No necesariamente porque alguien te lo imponga hoy, muchas veces porque ya lo internalizaste. Ya vives como si tuvieras que merecerte el descanso, como si tuvieras que justificar tu lugar, como si simplemente existir no fuera suficiente, y eso agota muchísimo. Porque una cosa es comprometerte con lo que haces, y otra muy distinta es usar lo que haces para no sentir el miedo de no valer si no estás haciendo nada. Ahí ya no hay propósito, hay compensación. Y eso es importante verlo, porque muchas personas creen que tienen propósito solo porque están ocupadas con cosas importantes, con metas, con proyectos, con gente que depende de ellas. Pero no todo compromiso nace del sentido. A veces nace del miedo a detenerse y sentir que, debajo de toda esa utilidad, no saben bien quiénes son. Y aquí aparece algo que duele admitir. Hay personas que llevan años siendo necesarias para todos y completamente extrañas para sí mismas. Saben resolver, saben cargar, saben responder, pero no saben descansar, sin culpa. No saben elegirse sin justificarse. No saben estar sin producir algo. Y eso habla de una desconexión fuerte con el sentido de vida. Porque cuando hay propósito real, tu valor no desaparece en los momentos improductivos. No dejas de sentirte alguien por parar. No dejas de sentirte digno por bajar el ritmo. No dejas de existir internamente cuando no estás siendo útil para otros. En cambio, cuando no hay propósito, sino identidad apoyada en función, cualquier pausa se siente amenazante. Y eso tiene consecuencias profundas. Empiezas a vivir en modo rendimiento. Tu atención se orienta a lo que se puede medir. Tu autoestima se orienta a lo que se puede demostrar. Tu energía se orienta a lo que se puede justificar. Pero el alma, por decirlo de una manera simple, no funciona así. Hay partes de ti que no necesitan ser eficientes, necesitan ser escuchadas. Hay partes de ti que no necesitan ser admiradas, necesitan sentirse vivas. Hay partes de ti que no necesitan producir más, necesitan recuperar sentido. Y si todo tu sistema está orientado únicamente a rendir, esas partes empiezan a apagarse. No de un día para otro, poco a poco. Primero pierdes entusiasmo, luego pierdes presencia, luego pierdes claridad. Y al final, puedes seguir funcionando mientras por dentro sientes que te vas vaciando. Ese es el problema de una vida sin propósito real. Puede parecer perfectamente armada desde fuera, pero por dentro no hay hogar, solo desempeño. Y vivir solo desde el desempeño genera una tensión constante, porque nunca es suficiente. Siempre puedes hacer más, siempre puedes mejorar, siempre puedes responder mejor, producir más, resolver más rápido. Y una mente atrapada en eso no descansa. No porque tenga demasiadas responsabilidades, porque no sabe separarse de ellas, no sabe quién es cuando no está cumpliendo una función. Y esa es una señal muy clara de desconexión con el sentido. Ahora quiero que te observes en algo muy concreto. ¿Cómo te sientes cuando no estás siendo productivo? No en vacaciones ideales, no en teoría, en un día real, cuando no avanzaste tanto, cuando no resolviste tanto, cuando no hiciste todo lo que esperabas. ¿Qué aparece? Culpa, ansiedad, irritación, una sensación de inutilidad. Si aparece algo de eso con fuerza, hay algo importante que mirar, porque probablemente no estás descansando mal. Probablemente estás confundiendo descanso con pérdida de valor.
Y eso no es un detalle, eso cambia la manera en que vives toda tu vida. Porque si no puedes descansar sin sentirte menos, tampoco puedes escuchar lo que de verdad necesitas. Vas a seguir llenando, vas a seguir cumpliendo, vas a seguir respondiendo, pero no necesariamente viviendo. Y aquí es donde muchas personas se rompen en silencio. No porque no puedan más con el trabajo, sino porque ya no encuentran una parte de sí que no esté al servicio de algo. Todo está entregado a una función. Ser buenos, ser fuertes, ser responsables, ser capaces, ser admirables, ser indispensables, pero ¿y ser? Solo ser, sin función, sin rendimiento, sin necesidad de demostrar nada. Para alguien que lleva mucho tiempo viviendo sin propósito real, esa pregunta puede ser extrañísima, porque no sabe bien qué queda cuando se apagan las exigencias. Y por eso el vacío aparece. No porque no tengas nada dentro, porque llevas demasiado tiempo sin espacio para encontrarte, fuera de tus funciones. Y aquí hay algo muy importante desde lo psicológico. Cuando tu identidad está demasiado fusionada con el rendimiento, cualquier falla se vive como amenaza al yo. No es hoy me fue mal, es yo estoy mal. No es no pude con esto, es no valgo lo suficiente. Y esa forma de interpretar la vida genera muchísimo desgaste, muchísimo cortisol, mucha autoexigencia, mucha comparación, mucho miedo a bajar la guardia, porque descansar se siente peligroso si todo tu valor está montado sobre el hacer. Entonces incluso cuando paras, no paras de verdad. Tu cuerpo está quieto, pero tu mente sigue evaluando, corrigiendo, exigiendo. Y así no hay descanso real, solo pausa física con tensión interna. Por eso tanta gente descansa y sigue agotada, porque el cansancio no era solo del cuerpo, era de la identidad, era de tener que sostener permanentemente una versión funcional para no derrumbar la sensación de valer. Y eso no se resuelve solo con vacaciones, ni con un fin de semana libre, ni con dormir más horas. Se resuelve cuando empiezas a separar tu existencia de tu rendimiento, cuando empiezas a recuperar una relación contigo donde no todo pasa por lo que haces. Y eso es profundamente difícil si nunca lo aprendiste, pero también profundamente liberador, porque en cuanto empiezas a darte permiso de existir sin justificarte todo el tiempo, algo cambia. Al inicio da miedo. Da miedo bajar el ritmo. Da miedo no ser el que siempre resuelve. Da miedo decepcionar expectativas. Da miedo que otros ya no te miren igual si dejas de sostener tanto. Pero debajo de ese miedo hay otra cosa. Alivio. Un alivio muy silencioso, pero muy real. El alivio de no tener que ganarte el derecho a estar vivo todo el tiempo. Y eso acerca mucho al propósito, porque el propósito no nace de una identidad agotada que solo sabe funcionar. Nace de una persona que empieza a recuperar contacto con lo que ama, con lo que le importa, con lo que le da sentido, incluso cuando eso no se puede convertir inmediatamente en rendimiento. A veces el propósito aparece cuando haces algo que nadie aplaude pero tú sientes verdadero. A veces aparece cuando proteges tu energía en vez de venderla entera. A veces aparece cuando dejas de preguntarte tanto cómo ser más valioso y empiezas a preguntarte qué clase de vida se siente más honesta. Y ahí cambia la pregunta de fondo. Ya no es ¿cómo hago más? Empieza a ser ¿para qué estoy haciendo lo que hago? Esa pregunta reorganiza mucho, porque obliga a mirar el origen. Obliga a mirar si tu vida está guiada por sentido o por miedo a no valer. Y cuando empiezas a ver eso con honestidad, ¿duele un poco? Sí, porque te das cuenta de cuánto te has exigido, de cuánto te has abandonado por cumplir, de cuánto has llamado propósito a cosas que en realidad eran mecanismos de compensación. Pero también libera, porque una vez que lo ves, ya no tienes que seguir igual. Puedes empezar a probar otra forma, no irresponsable, no pasiva, más consciente. Una forma donde trabajas, sí, pero sin entregarte entero al rendimiento. Una forma donde ayudas, sí, pero sin desaparecerte a ti en ese proceso. Una forma donde haces cosas valiosas, sí, pero sin convertir cada cosa en una prueba de tu dignidad. Y eso cambia mucho el clima interno. Empiezas a sentir menos presión en todo, menos necesidad de justificarte, menos pánico a quedarte quieto. Y ese espacio que se abre
que antes estaba lleno de exigencia, empieza a revelar cosas. Te muestra lo que de verdad te importa. Te muestra dónde estás dando demasiado por miedo. Te muestra qué tipo de vida te drena y cuál te ordena. Y ahí, sin hacer ruido, sin una gran epifanía, empieza a asomarse el sentido. No como una idea grandiosa, como una dirección más limpia, como una forma distinta de habitar tu energía, como una señal muy clara de que tu vida no necesita volverse más impresionante. Necesita volverse más tuya. Hay otra señal que no siempre se reconoce, porque incluso puede parecer algo positivo. Es cuando todo lo que haces tiene sentido, pero no para ti. Es decir, tu vida encaja con lo que se espera, encaja con lo que otros consideran correcto, encaja con una narrativa lógica, pero no encaja contigo. Y eso es muy difícil de detectar, porque desde fuera no hay problema. Estás haciendo lo que se supone que deberías hacer, estás avanzando, estás cumpliendo, pero hay una sensación muy particular que aparece en ciertos momentos, como si estuvieras viviendo una vida prestada, no falsa, pero tampoco completamente tuya, como si hubieras aceptado una historia que tiene sentido, pero no tiene alma. Y esto suele pasar mucho más de lo que parece, porque muchas decisiones importantes en la vida no nacen de una elección profunda, nacen de una combinación de presión, contexto, expectativas y miedo. Elegiste una carrera porque era lo más lógico, seguiste un camino porque era lo más seguro, aceptaste ciertas dinámicas porque era lo más conveniente, y eso no está mal. De hecho, muchas veces era lo mejor que podías hacer con la información y las herramientas que tenías en ese momento. Pero el problema aparece cuando eso se vuelve permanente, cuando nunca vuelves a cuestionarlo, cuando nunca te preguntas si eso sigue siendo verdad para ti, hoy. Y aquí aparece una de las tensiones más silenciosas que existen. La diferencia entre una vida que tiene sentido y una vida que se siente con sentido no es lo mismo. Una vida puede ser perfectamente lógica, pero internamente vacía. Y otra puede ser más incierta, pero profundamente viva. Y el cuerpo lo sabe en pequeñas señales, en la forma en la que te levantas, en la energía con la que enfrentas el día, en la sensación que tienes cuando piensas en tu futuro. Ahora quiero que te observes en algo muy concreto, cuando imaginas seguir exactamente como estás, en el mismo ritmo, en las mismas decisiones, en el mismo camino, dentro de 5 años. ¿Qué sientes? No lo que piensas. Lo que sientes, tranquilidad, expansión, curiosidad o algo más denso. Pesadez, resignación, una especie de no quiero esto, pero no sé qué más. Esa reacción es información y muchas personas la ignoran, porque cambiar algo que funciona da miedo, porque salir de un camino que es estable, reconocido o validado, implica entrar en territorio desconocido, y eso activa inseguridad. Pero hay algo que necesitas ver con mucha claridad. La estabilidad sin sentido también desgasta. No de golpe, pero sí profundamente, porque poco a poco empiezas a desconectarte de tu impulso vital, de esa energía que te mueve cuando algo te importa de verdad. Y sin esa energía, todo se vuelve más pesado. Todo cuesta más. Todo se siente más forzado. Y entonces empiezas a compensar. Buscas estímulos fuera del camino, más distracción, más entretenimiento, más escape. Pero el problema no está en el descanso. Está en que lo que descansas no te devuelve a algo que tenga sentido. Te devuelve a lo mismo. Y eso genera un ciclo. Te desgastas en algo que no te llena. Descansas para recuperarte y vuelves a lo mismo que te vacía. Y así se repite. Ahora, hay algo muy importante que suele aparecer aquí: la racionalización. Empiezas a justificar lo que sientes. Así es la vida. No todo tiene que gustarme. Es normal sentirse así. Y en parte, sí. La vida no es perfecta. No todo te va a encantar. Pero hay una diferencia entre aceptar que no todo es ideal y resignarte a una vida que no se siente tuya. Y esa diferencia
es clave, porque una cosa es tolerar momentos difíciles dentro de un camino que sí te representa, y otra muy distinta es sostener un camino completo que no sientes propio, solo porque tiene sentido lógico. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque no tienen una alternativa clara, no saben qué harían diferente, no saben qué quieren en realidad, no saben por dónde empezar, y entonces prefieren quedarse donde están, aunque algo dentro de ellas siga diciendo que eso no es. Pero aquí viene algo importante. No necesitas tener toda la respuesta para empezar a moverte. Necesitas empezar a hacerte preguntas más honestas. No qué debería hacer, no qué es lo correcto, sino qué parte de mi vida no se siente mía. Esa pregunta abre mucho, porque no necesitas cambiar todo, pero sí puedes empezar a identificar dónde estás más desconectado, y desde ahí hacer pequeños ajustes, no decisiones radicales inmediatas, pequeños movimientos, pequeños actos de coherencia. Porque muchas veces el propósito no aparece porque estás buscando respuestas demasiado grandes y ignorando las incoherencias pequeñas. Y esas incoherencias son las que más pesan. Aceptar cosas que no quieres, sostener dinámicas que te drenan, callar lo que sientes, postergar lo que sabes que te haría bien. Eso fragmenta tu identidad. Y cuando tu identidad está fragmentada, no hay sentido claro, hay contradicción. Y la contradicción genera ansiedad. Por eso no se trata solo de encontrar un gran propósito. Se trata de reducir la distancia entre lo que eres y lo que estás viviendo. Y eso empieza en lo cotidiano, en decisiones simples, en momentos donde puedes elegir un poco más desde ti, decir algo que normalmente callarías, elegir algo que sí te hace sentido, aunque no sea lo más esperado, dar espacio a algo que te interesa, aunque no sea productivo. Esos pequeños actos empiezan a reconstruir tu dirección interna, y esa dirección es lo que eventualmente se convierte en propósito, no algo que aparece de la nada, algo que se va revelando mientras te vuelves más coherente. Ahora, hay algo más que suele aparecer cuando vives una vida que tiene sentido lógico pero no emocional. La sensación de estar siempre esperando, esperando a que algo cambie, esperando a sentirte diferente, esperando a que llegue ese momento donde todo encaje. Pero ese momento no llega, porque no depende del tiempo, depende de la coherencia. No es que te falte paciencia, es que te falta alineación. Y mientras no haya alineación, el tiempo solo pasa, no transforma, y eso genera frustración, porque sientes que estás invirtiendo años, pero no construyendo algo que te represente. Y ahí aparece otra capa de ansiedad. No solo por el presente, por el futuro, por la idea de seguir así. Y esa ansiedad, aunque incomoda, también es una señal, no de que algo está mal contigo, de que algo en tu vida necesita ajustarse. Y sí, te permites escucharla, en lugar de taparla o justificarla, puede convertirse en una guía. No perfecta, pero real, porque al final el propósito no se trata de hacer lo correcto, se trata de vivir algo que, cuando lo miras desde dentro, se siente verdadero, y eso no siempre coincide con lo que tiene más sentido desde fuera, pero casi siempre coincide con lo que te devuelve a ti. Hay una señal que suele aparecer cuando todo lo demás ya empezó a fallar por dentro, aunque por fuera todavía todo se vea estable. Es una sensación difícil de explicar, pero muy fácil de reconocer cuando la sientes. Nada te ilusiona de verdad. No es que estés triste todo el tiempo, no es que todo te moleste, no es que no puedas disfrutar nada. Puedes reírte, puedes pasarla bien, puedes tener momentos agradables. Pero hay una diferencia muy clara. No hay algo que te jale hacia adelante. No hay una sensación de anticipación real. No hay algo que te despierte energía solo de pensarlo. No hay un quiero ir hacia allá. Y eso pesa más de lo que parece. Porque el ser humano no solo necesita estabilidad, necesita dirección emocional. Necesita sentir que hay algo que le importa lo suficiente como para moverse hacia querer. Eso. Y cuando eso no está, la vida se vuelve plana.
no necesariamente mala, plana. Y lo plano desgasta de una forma muy silenciosa, porque no hay picos, no hay algo que rompa la monotonía interna, no hay experiencias que te marquen, no hay momentos que se sientan realmente tuyos, solo continuidad, días que pasan sin dejar mucha huella. Y aquí aparece algo muy importante. Muchas personas confunden esto con depresión leve, o con cansancio, o con rutina. Pero a veces no es ninguna de esas. A veces es falta de conexión con algo que te importe de verdad. Porque cuando hay propósito, incluso en medio de problemas, hay algo que sostiene, algo que te da dirección, algo que hace que el esfuerzo tenga sentido. Pero cuando no hay eso, todo se siente más pesado. Y entonces empiezas a buscar sustitutos, pequeñas cosas que te den sensación de vida, entretenimiento, novedad, estimulación constante, cambios superficiales, y funcionan un rato, te distraen, te levantan, te sacan momentáneamente de esa sensación plana, pero luego vuelve, porque no es un problema de estímulo, es un problema de conexión. Y aquí es donde entra algo muy interesante a nivel interno. Tu sistema dopaminérgico no solo responde a recompensas, responde a dirección, a la sensación de que te estás acercando a algo que tiene valor para ti. Cuando esa dirección no está clara, la dopamina se vuelve errática. Sube con estímulos rápidos, baja, cuando desaparecen, y no encuentra una base estable. Y eso se siente como desmotivación, como falta de energía, como dificultad para sostener el esfuerzo. Pero no es falta de capacidad, es falta de sentido sostenido. Por eso hay personas que pueden pasar horas en cosas que no les aportan nada, pero les cuesta muchísimo empezar algo que sí sería importante. No porque sean flojas, porque su sistema no encuentra suficiente significado en eso. Y aquí aparece otra capa. Empiezas a desconfiar de ti. Te dices, ¿por qué no puedo enfocarme? ¿Por qué no tengo disciplina? ¿Qué me pasa? Y eso genera frustración. Pero la raíz no siempre está en la disciplina, está en la desconexión. Porque cuando algo te importa de verdad, no necesitas tanta fuerza para empezar. No es fácil siempre, pero hay una energía distinta, una disposición interna. Y cuando esa disposición no está, algo te está diciendo que hay que revisar el origen, no solo la acción. Ahora, quiero que te observes en algo muy concreto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ilusión real por algo? No entusiasmo momentáneo, ilusión. Esa sensación de querer avanzar hacia algo, aunque no sea perfecto, aunque no sea claro del todo. Si te cuesta recordarlo, no es casualidad, es una señal. Porque la ilusión no desaparece porque sí. Se apaga cuando pierdes conexión con lo que te importa. Y eso puede pasar de muchas formas. Viviendo demasiado tiempo en automático, priorizando siempre lo urgente sobre lo que era importante, postergando constantemente lo que te mueve, adaptándote tanto que dejas de escucharte, y poco a poco se va apagando, no de golpe, gradualmente, hasta que un día te das cuenta de que ya no hay nada que te emocione de verdad, y eso asusta, porque empiezas a pensar que algo en ti cambió, que perdiste algo, que ya no eres el mismo. Pero no siempre es así. A veces no perdiste la capacidad de ilusionarte. Perdiste el contacto con lo que te generaba ilusión, y eso es distinto, porque se puede recuperar, no de forma inmediata, pero sí real. Ahora, aquí viene algo importante. No vas a recuperar esa sensación buscando cosas grandes. No aparece así. Aparece cuando empiezas a reconectar con lo pequeño, con lo que sí te mueve, aunque sea un poco, una conversación que te interesa, una actividad que te hace perder la noción del tiempo, un tema que te genera curiosidad real, un espacio donde te sientes más tú. Eso es el inicio. No lo ignores por parecer insignificante, porque ahí hay información, ahí hay pistas de lo que tu sistema reconoce como significativo. Y si empiezas a prestar atención a eso, a darle espacio,
a repetirlo. Poco a poco algo se reactiva, no como antes, distinto, más maduro, menos impulsivo, más consciente, y eso empieza a construir dirección. Ahora, hay algo más que suele aparecer en esta etapa: la comparación. Empiezas a ver a otros que parecen tener claro su camino, su pasión, su propósito, y te preguntas, ¿por qué yo no? Y eso genera otra capa de malestar, porque no solo no sientes dirección, sientes que deberías sentirla. Pero aquí es importante entender algo: lo que ves en otros no siempre refleja lo que hay dentro. Hay muchas personas que parecen tener propósito, pero en realidad solo tienen inercia, o validación, o estructura, o una narrativa bien construida, pero no necesariamente conexión real. Por eso, compararte en este punto solo te confunde más, porque no estás comparando experiencias internas, estás comparando apariencias, y eso distorsiona todo. La referencia tiene que volver a ser interna, no que parece tener sentido, que se siente con sentido para ti. Y eso no siempre coincide con lo visible, pero sí coincide con lo real. Ahora, aquí viene una de las partes más importantes de esta señal. No tener ilusión no significa que tu vida esté mal. Significa que algo en tu vida necesita reconectarse con lo que te importa, y eso no se soluciona esperando. Se empieza a reconstruir con pequeños actos, pequeñas decisiones, donde eliges un poco más desde ti, donde priorizas algo que te importa, aunque no sea lo más urgente, donde te permites explorar, sin saber exactamente a dónde va, donde dejas de postergar constantemente lo que te mueve, y eso, poco a poco, cambia algo. No externo primero, interno. Empiezas a sentir pequeñas chispas, momentos breves, pero reales, donde algo se activa. Y esas chispas son clave, porque son lo opuesto a esa planitud constante. Son señales de vida interna. Y si las cuidas, si no las ignoras, si les das espacio, empiezan a crecer. No como una explosión, como una reconstrucción. Y ahí empieza a aparecer algo que no se puede forzar, pero sí se puede permitir. La sensación de que tu vida vuelve a tener dirección, no perfecta, no definitiva, pero suficiente para moverte. Y cuando hay movimiento con sentido, la ansiedad cambia. Deja de ser ese ruido constante y se convierte en energía. Energía que puedes usar. Energía que puedes canalizar. Energía que deja de estancarse porque ya no estás completamente desconectado de lo que te importa. Y ese es uno de los cambios más importantes que pueden ocurrir. Hay otra señal que suele doler mucho cuando por fin la reconoces, porque toca directamente tu relación contigo mismo. Es cuando empiezas a vivir más pendiente de no equivocarte que de sentir que estás realmente vivo. Tu energía ya no está puesta en explorar, está puesta en controlar. No haces cosas porque te llamen, las haces porque parecen seguras, porque reducen riesgo, porque evitan juicio, porque te ayudan a no salirte demasiado de lo que ya conoces. Y eso al principio parece madurez, parece prudencia, parece estabilidad, parece que tienes los pies en la tierra. Pero si miras más profundo, muchas veces no es paz. Es miedo organizado, miedo a perder lo que ya construiste, miedo a decepcionar, miedo a equivocarte y confirmar una inseguridad antigua, miedo a descubrir que, si eliges algo que sí te importa y no sale bien, el golpe te va a doler más. Entonces haces algo que muchísimas personas hacen sin darse cuenta. Empiezas a vivir a media intensidad. No te entregas del todo a nada que realmente te importe. No apuestas por completo por lo que te mueve. No te comprometes profundamente con aquello que podría devolverte sentido. Porque si no te entregas, si no te involucras del todo, también te proteges. Si sale mal, puedes decirte que en realidad nunca lo intentaste en serio. Si no funciona, puedes culpar a las circunstancias. Si no se da, no tienes que sentir que fuiste tú quien quedó expuesto. Y así, sin quererlo, construyes una vida razonable, pero emocionalmente contenida.
una vida donde casi todo está calculado, y por eso mismo casi nada se siente profundamente tuyo. Y esa es una señal enorme de falta de propósito, real, porque cuando vives con sentido, no desaparece el miedo, pero deja de ser el centro que organiza todas tus decisiones. Empiezas a aceptar que vivir de verdad incluye incertidumbre, incluye error, incluye exposición, incluye momentos donde no tienes garantías, pero también incluye algo que sin eso no aparece. Vitalidad. No una euforia constante, no una emoción exagerada. Vitalidad. Esa sensación de que estás dentro de tu vida, de que lo que haces te compromete, de que hay algo en ti participando de verdad. En cambio, cuando vives solo para no equivocarte, tu energía se va apagando. No porque no hagas cosas, sino porque las haces desde un lugar tan defensivo que ya no te alimentan. Y aquí aparece una consecuencia psicológica, muy profunda. Si tu prioridad principal es protegerte del error, tu identidad empieza a estrecharse. Cada vez eliges menos, cada vez arriesgas menos, cada vez pruebas menos, cada vez sientes menos margen para moverte, y eso genera una vida cada vez más segura por fuera, pero más pequeña por dentro. Entonces llega un punto donde ya no sabes si estás en calma o simplemente adormecido. Y esa diferencia es crucial, porque mucha gente llama paz a lo que en realidad es desconexión. Como ya no se entusiasma, como ya no espera demasiado, como ya no se expone tanto, piensa que está más tranquila, pero no siempre es tranquilidad. A veces es resignación, y la resignación es traicionera, porque baja el ruido pero también baja la vida. Dejas de pelear tanto con lo que sientes, porque dejas de esperar algo distinto. Dejas de frustrarte tanto, porque ya no te permites desear demasiado. Dejas de sufrir ciertos riesgos, porque ya no te acercas a nada que pueda tocarte profundamente. Eso no es paz verdadera, es una forma elegante de irte apagando. Y aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuántas decisiones recientes en tu vida estuvieron guiadas más por evitar un error que por acercarte a algo que de verdad importa para ti? No respondas desde la teoría, piensa en lo concreto, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que aceptaste, lo que postergaste, lo que dejaste pasar. Porque si empiezas a mirar con atención, vas a notar algo. Muchas veces no estás paralizado porque no sepas qué hacer. Estás paralizado porque sabes que hacer eso te expondría a sentir demasiado, y prefieres sostener la incomodidad conocida antes que entrar en una vida más real pero más incierta. Eso le pasa a muchísima gente, no porque sean cobardes, porque han asociado seguridad con supervivencia emocional, y eso suele venir de muy atrás, de experiencias donde equivocarte costaba demasiado, donde ser juzgado dolía mucho, donde salirte de lo esperado implicaba perder amor, reconocimiento o pertenencia. Tu sistema aprendió que arriesgarte no solo era un desafío, era una amenaza. Entonces te volviste cuidadoso, muy cuidadoso, y esa cautela quizá te protegió durante un tiempo. Pero ahora puede estar robándote vida, porque una cosa es cuidarte y otra muy distinta es construir una existencia entera para no sentir vulnerabilidad. Ahí ya no hay protección saludable, hay encierro. Y lo más difícil de ese encierro es que muchas veces nadie lo nota. Desde fuera pareces alguien sensato, funcional, estable, pero por dentro algo sabe que ya casi no estás eligiendo por deseo. Estás administrando riesgos, y una vida administrada solo desde el miedo, tarde o temprano se vacía de sentido, porque el sentido necesita implicación, necesita que algo de ti esté en juego, necesita que haya una parte viva participando, necesita que no todo esté resuelto de antemano. Por eso, cuando una persona reconecta con propósito, no siempre cambia primero su agenda ni sus circunstancias. A veces cambia su relación con el riesgo. Empieza a tolerar un poco más la incomodidad de no saber, de no controlar del todo, de no tener garantía, de no quedar perfecto. Y eso reabre la posibilidad de sentirse vivo, no porque el miedo desaparezca, sino porque deja de decidirlo todo. Ahora, hay algo más muy importante aquí.
Cuando pierdes contacto con el propósito, también te vuelves más dependiente de la aprobación para validar tus pasos. Como no sientes una dirección interna firme, buscas señales afuera. Que otros te digan que sí, que el camino parece correcto, que tiene sentido, que vale la pena. Y eso te vuelve más conservador, más pendiente de encajar, más cuidadoso con no decepcionar, más inclinado a elegir lo aceptable en lugar de lo verdadero. Pero el problema es que lo aceptable rara vez te devuelve a ti. Te mantiene funcional, te mantiene dentro, te mantiene aprobado, pero no necesariamente vivo. Y ahí aparece otra señal muy clara. Empiezas a confundir ausencia de conflicto con presencia de sentido. Como algo no genera demasiados problemas, asumes que está bien. Como algo es estable, asumes que es correcto. Como algo no te saca de tu zona conocida, asumes que es tu camino. Y no siempre. A veces solo es el lugar donde tu miedo se siente menos amenazado. Por eso esta señal es tan importante. Porque te obliga a mirar no solo qué estás eligiendo, sino desde dónde lo estás eligiendo. ¿Desde la expansión o desde la contracción? ¿Desde el cuidado o desde la evitación? ¿Desde la coherencia o desde el miedo a equivocarte? Y esto no significa que ahora tengas que volverte impulsivo o tirar todo por la borda. No va por ahí. Va por empezar a detectar dónde estás demasiado encerrado, dónde ya no estás decidiendo, estás sobreviviendo, dónde ya no estás construyendo, estás conteniéndote, donde ya no estás cuidando tu paz, estás evitando sentir, y desde ahí abrir un poco de espacio, un poco, no todo de golpe, un paso que tenga algo de verdad para ti, una conversación que llevas mucho tiempo evitando, un interés que dejaste de lado por parecer poco práctico, un límite que has postergado por miedo a incomodar, una decisión pequeña donde, por una vez, priorizas conexión interna en lugar de aprobación externa. Eso ya cambia mucho, porque cada vez que eliges desde un lugar más vivo, tu sistema recibe una señal distinta. Recibe la señal de que no todo en tu vida va a estar gobernado por el miedo. Recibe la señal de que puedes exponerte sin derrumbarte. Recibe la señal de que la incertidumbre no siempre destruye, a veces abre, y eso, poco a poco, reconstruye la confianza. No solo confianza en que todo saldrá bien, confianza en que puedes habitar lo que venga sin abandonarte. Y esa clase de confianza está muy cerca del propósito, porque cuando dejas de vivir únicamente para evitar dolor, empiezas a tener espacio para vivir también por significado. Y eso cambia el color de todo. El trabajo se siente distinto. Los vínculos se sienten distintos. Tus decisiones se sienten distintas. Tu relación con el futuro se siente distinta. Porque ya no estás preguntando solo ¿qué me protege? Empiezas a preguntarte también ¿qué me hace sentir más verdadero? Y esa pregunta, cuando se responde con honestidad, mueve muchísimo. A veces incomoda, a veces rompe estructuras, a veces te deja viendo con claridad cuánto tiempo llevabas negociando tu propia vida para sentirte seguro. Pero también libera, porque te devuelve un margen de elección que quizá habías olvidado. Y a veces eso es exactamente lo que faltaba. No más motivación, no más disciplina, no más presión, más permiso. Permiso para dejar de vivir tan pendiente de no caer y empezar, poco a poco, a caminar hacia lo que sí importa. Porque una vida con propósito no es una vida sin miedo. Es una vida donde el miedo ya no ocupa el lugar del sentido. Hay una última señal antes de que todo esto empiece a hacerse imposible, de ignorar. Y no siempre es evidente, pero cuando la reconoces, cambia la forma en la que ves todo. Es cuando empiezas a sentir que te estás perdiendo a ti mismo, pero sigues avanzando igual, como si una parte de ti estuviera quedándose atrás y aún así no te detienes. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues avanzando, pero algo dentro de ti ya no te acompaña igual. Y eso se siente raro, no es una crisis clara, no es un momento puntual, es una sensación progresiva, como si cada día te alejaras un poco más de lo que eres.
pero al mismo tiempo te acostumbrarás a eso. Y eso es lo más peligroso, la costumbre, porque al inicio lo notas, te incomoda, te cuestiona, te inquieta, pero si no haces nada, esa incomodidad se vuelve fondo, se vuelve parte de tu forma de vivir, y entonces empiezas a operar así, un poco desconectado, un poco en automático, un poco lejos de ti. Y eso, sostenido en el tiempo, tiene un impacto profundo, porque tu identidad no se rompe de golpe, se diluye, se va adaptando tanto que deja de sentirse clara. Ya no sabes bien qué quieres, ya no sabes bien qué te importa, ya no sabes bien qué te representa. Y eso genera una sensación muy particular, una especie de vacío con ruido, porque no estás en silencio, pero tampoco estás en conexión. Hay actividad, pero no hay dirección interna. Y entonces aparece algo que muchas personas describen así: siento que estoy perdiendo el tiempo, pero no sé en qué debería invertirlo. Y eso es clave, porque no es solo una sensación de vacío, es una sensación de desubicación, de no saber dónde poner tu vacío. Energía para que tenga sentido. Y cuando eso pasa, tu mente intenta resolverlo como puede, buscando más información, comparándote más, pensando más, intentando encontrar la respuesta correcta, pero no la encuentra. Porque no es un problema que se resuelva solo pensando, es un problema de reconexión. Y aquí aparece algo muy importante que necesitas ver con claridad. No te estás perdiendo porque no sabes suficiente. Te estás perdiendo porque no te estás escuchando. Y eso cambia completamente el enfoque, porque ya no necesitas buscar tanto afuera. Necesitas empezar a recuperar contacto contigo. Y eso no es inmediato, porque llevas tiempo operando en otra frecuencia, en la frecuencia del deber, de la expectativa, de la adaptación, de la comparación. Y cambiar eso requiere algo muy concreto: reducir el ruido, no eliminarlo por completo, reducirlo lo suficiente como para que algo de ti vuelva a ser audible, porque ahora mismo hay muchas voces. Lo que deberías hacer, lo que es correcto, lo que es exitoso, lo que otros esperan, lo que parece lógico. Pero tu voz está debajo de todo eso, no desapareció, está tapada, y si no haces espacio, no la vas a escuchar. Por eso esta señal es tan importante, porque no es solo que no tengas propósito, es que te estás alejando de la fuente desde donde ese propósito podría aparecer. Y si sigues así, cada vez va a ser más difícil reconocerte. No porque te pierdas completamente, porque te acostumbras a no estar. Y eso es una forma de vivir muy silenciosa, pero muy vacía. Ahora, quiero que te detengas en algo muy simple. En los últimos días, ¿hubo algún momento donde sentiste que estabas completamente tú? No funcionando, no cumpliendo, no respondiendo. Tú, aunque haya sido breve, un momento donde no estabas actuando para nadie, donde no estabas pensando en cómo te veías, donde no estabas adaptándote, solo estabas. Ese momento es una referencia, porque ahí hay algo real. Ahí hay una parte de ti que no se ha perdido, que sigue intacta, pero probablemente no le estás dando suficiente espacio. Y ese es el punto. No necesitas inventarte otra versión. Necesitas volver a esa, no como algo idealizado, como algo vivido. Y eso empieza en lo pequeño, en momentos donde eliges parar en lugar de seguir en automático, donde eliges sentir en lugar de distraerte, donde eliges escuchar en lugar de responder de inmediato. Eso empieza a cambiar algo, no externo, interno. Empiezas a notar más, a percibir más, a distinguir más. Y esa distinción es lo que te permite reconstruir dirección. Porque el propósito no aparece en una mente saturada, aparece en una mente que puede escuchar. Y escuchar implica silencio. No absoluto, suficiente. Suficiente como para que lo que realmente importa empiece a sobresalir. Y cuando eso pasa,
aunque no tengas todas las respuestas, empiezas a sentir algo distinto, una especie de claridad suave, no espectacular, no definitiva, pero suficiente para moverte. Y eso es lo que rompe el ciclo, porque ya no estás avanzando desde la inercia, empiezas a avanzar desde algo más consciente, más conectado, más tuyo. Y ahí algo empieza a regresar, no de golpe, poco a poco, la sensación de ti, la sensación de dirección, la sensación de que tu vida no solo está pasando, está siendo vivida por alguien que está presente en ella. Y eso cambia todo, porque ya no estás persiguiendo sentido, estás empezando a construirlo desde adentro. Y esa es la diferencia que transforma una vida completa. Y cuando empiezas a ver todas estas señales juntas, algo deja de ser abstracto, se vuelve evidente. No es que estés perdido sin solución, no es que te falte disciplina, no es que te falte capacidad, es que has estado viviendo demasiado tiempo desconectado del sentido. Y eso cambia todo, porque entonces ya no necesitas seguir atacando el problema desde donde no es. No necesitas exigirte más, no necesitas presionarte más, no necesitas convertir tu vida en una carrera más intensa. Necesitas algo mucho más simple y mucho más difícil. Volver a ti. No como una idea bonita, como una práctica real. Porque si algo quedó claro, es que el propósito no aparece cuando haces más. Aparece cuando dejas de alejarte de lo que eres. Y eso empieza en algo muy concreto. Dejar de ignorar lo que ya sabes. Esa sensación que aparece cuando algo no encaja. Esa incomodidad que sientes cuando dices sí queriendo decir no. Ese cansancio que no se resuelve descansando. Esa falta de ilusión que no desaparece con más estímulo. Todo eso no es ruido, es dirección. Pero durante mucho tiempo lo trataste como algo que había que corregir, tapar o ignorar. Y ahora sabes que no. Ahora sabes que ahí hay información. Y que si la empiezas a escuchar, algo puede cambiar. No todo de golpe, pero sí lo suficiente. Ahora, aquí es donde este proceso se vuelve real, porque entenderlo no es lo difícil. Lo difícil es sostenerlo en lo cotidiano, en esos momentos donde puedes volver a lo automático o elegir distinto. Y no necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo honesto. Pequeños actos, pequeñas decisiones, momentos donde eliges desde lo que sientes verdadero, no desde lo que se espera. Y eso, poco a poco, reconstruye algo que quizás llevabas tiempo sintiendo perdido. Confianza en ti, porque cada vez que te eliges, aunque sea en algo mínimo, tu sistema lo registra. Empieza a entender que puede confiar en ti, y esa confianza es la base de cualquier vida con propósito. No claridad total, no certeza absoluta, confianza. Ahora, hay algo importante que quiero que te lleves. No vas a encontrar tu propósito como si fuera una respuesta final. No es una frase, no es una etiqueta, no es un destino fijo. Es una relación. La relación que tienes contigo y con lo que eliges construir. Es la coherencia entre lo que eres y lo que haces. Y esa coherencia no se descubre en un solo momento. Se construye día a día. Decisión a decisión. Ajuste a ajuste. Y en ese proceso algo empieza a cambiar. Tu ansiedad se transforma. No desaparece mágicamente, pero deja de ser ese ruido constante, porque ya no hay tanta contradicción interna. Empiezas a sentirte más en casa dentro de tu propia vida. Y eso es lo que realmente calma. No tener todo resuelto, no tener el futuro claro, saber que no te estás abandonando. Y eso cambia la forma en la que vives todo, cómo trabajas, cómo eliges, cómo te relacionas, cómo descansas. Porque ya no estás buscando afuera lo que empieza a construirse adentro. Y ahí aparece algo muy distinto. No euforia, no motivación constante. Algo más silencioso, más estable, más real. Paz, no perfecta, no permanente, pero accesible. Ahora quiero que te quedes con algo muy simple. No necesitas cambiar toda tu vida hoy,
pero sí puedes empezar a dejar de ignorarte. Hoy, en algo pequeño, en algo concreto, algo que sabes que te haría bien y has estado postergando, algo que sabes que no te hace bien y sigues sosteniendo, algo que sientes pero no estás diciendo. Empieza ahí, porque el propósito no aparece cuando tienes todo claro, aparece cuando empiezas a ser honesto contigo. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes pasar como otro contenido más. Guárdalo, vuelve a escucharlo, dale espacio, porque esto no es información, es una puerta, y cruzarla depende de ti. Si quieres seguir explorando este tipo de profundidad, suscríbete, no para consumir más, para recordarte que hay otra forma de vivir, una donde no tienes que traicionarte para encajar, una donde no tienes que perderte para avanzar, una donde puedes construir algo que, aunque no sea perfecto, se sienta verdadero. Y si conoces a alguien que por fuera parece que todo está bien, pero tú sabes que por dentro algo no encaja, comparte esto. A veces una conversación así no cambia todo, pero abre algo, y a veces eso es lo único que hacía falta. Y ahora, quédate con esto. No todo lo que funciona tiene sentido. No todo lo que es lógico es correcto para ti. No todo lo que llena tu tiempo llena tu vida. Pero una vida más coherente, sí. Una vida más tuya, sí. Una vida donde no tengas que desconectarte de ti para seguir adelante, sí. Y quizá ese sea el inicio de todo. No encontrar algo afuera, sino dejar de perderte adentro.